Muy buenas noches, bienvenidos a otro programa de Plataforma. Hoy en día deberíamos de estar hablando de seguridad, porque seguridad es de lo que todo el mundo está comentando. Obviamente es uno de los temas fundamentales del país. Se está intentando por parte del nuevo gobierno y en particular del presidente Bukele y su equipo de seguridad el tomar diferentes medidas que puedan ir aliviando la situación de todos los salvadoreños que se viven en las diferentes comunidades, en los barrios, colonias. Y eso es muy positivo, pues, porque es uno de los dos principales problemas del país. Hay mucho que están enfocando mucho en lo que están emitiendo bastantes decisiones para tratar de controlar a las pandillas, para tratar de forzar a que se baje la criminalidad, los homicidios, y eso pues es muy bien visto por la población, obviamente, y por todos nosotros que queremos que el país pues se pacifique, que vivamos en un mejor país y que pues todos podamos disfrutar con nuestros hijos una tranquilidad, que es lo que al final de cuentas importa y se requiere en el país. Así que es loable lo que se está haciendo. Han habido comentarios, obviamente, de la forma como se hacen las cosas, y creo que debería de ir puliendo bastante el equipo de seguridad esos temas, tener mucho cuidado con el cumplir con los debidos procesos, con cumplir con todos los procedimientos legales, con cumplir con el respeto a los derechos humanos, porque si no, a la larga todo esto pues se puede salir de las manos y se comienza contra pandilleros, pero después puede pasar esto a oponentes políticos, puede pasar a muchos otros campos que no corresponden. Entonces la institucionalidad del país debe ser siempre respetada, independientemente de que sea tal vez el camino más largo. A veces quisiéramos que se erradique el problema de las pandillas de un día para otro. Hay quienes pues piensan que hay que matar a todo mundo y que con eso se resuelve. Hay otros que piensan que hay que meterlos a la cárcel a todos y juntarlos y que se maten entre ellos. O sea, creo que no es la forma de pensar para poder resolver los problemas, pero el hecho de que se estén tomando decisiones, que se esté ejecutando acciones, que venga una segunda fase ahora, es muy positivo, pero siempre bajo el estricto apego a la institucionalidad del país, el respeto a las personas, porque al final todos son seres humanos, independientemente de los errores que puedan cometer en un momento u otro. La mayor parte de gente siempre es posible que se rehabilite, cambie, ¿verdad? Pero siempre hay algunos obviamente que no, ¿verdad? O sea, se está diciendo que sí deberíamos de considerar la pena de muerte. O sea, en todas estas cosas surgen muchísimas emociones, surgen muchísimas alternativas que deben de analizarse con mucho cuidado, porque a veces la medicina puede ser más amarga y puede ser peor que la enfermedad. Entonces hay que tener mucho cuidado. Dicho esto sobre la seguridad y muchas otras cosas que se podría decir, yo me quiero concentrar en otro tema, y es el de cómo hacemos para resolver el problema del empleo en el país. Porque la seguridad es fundamental, pero el empleo también. Si nos ponemos a comparar y decir, bueno, ¿qué es lo que más le importa al ciudadano? ¿Le importa más la seguridad o le importa más el poder llevar el sustento a su casa todos los días, ¿verdad? Pues algunos van a decir que es más importante la seguridad, otros van a decir que es más importante el poder llevar el sustento a diario. Yo diría que, sin querer tomar partido, ambos son súper importantes y por lo tanto, así como se le está dando el énfasis a todo el tema de seguridad que debe hacerse, debería también de estarse pensando en cómo lograr generar incentivos para que el país pueda volverse atractivo para la inversión y que de esa manera pues puedan generarse nuevos inversionistas que puedan venir al país, o inversionistas salvadoreños que puedan reforzar, incrementar, crear nuevas inversiones, y que de esa manera pues se pueda generar empleo, se pueda generar impuestos, se pueda generar un círculo virtuoso del desarrollo para el país, que obviamente esto pues termina apoyando todo el tema de educación, salud, la misma seguridad, que necesita recursos para esto, y todo proviene de la economía. O sea, si al final no se generan los recursos,
pues es imposible que se pueda tener los elementos necesarios para pagarle bien a los policías, a los soldados, para darles lo que requieren de equipo, para la alimentación, para poder entrar en los territorios y apoyar a las comunidades con el Ministerio de Salud, de Educación, etc. Para todo se requieren recursos financieros y por lo tanto la economía necesita tener su espacio y necesita tener su énfasis para que esto pueda progresar y que el país pues, pueda tener mejores tiempos, que dejemos de crecer al 2%, 2 y tantos por ciento, y que pasemos a crecer a tasas del 4, 5, 6% si fuera posible, y que de esa manera pues, podamos entrar en un círculo virtuoso del desarrollo que genera pues, muchas ventajas para todo el mundo. Ahora, ¿cómo hacerlo? Y eso pues no hay que inventar nada, o sea, todo está inventado. Hay diferentes países que podríamos tomar de modelos. A veces vemos países asiáticos, por ejemplo, como Singapur, Hong Kong, Taiwán, Corea. A veces observamos países en América Latina, como puede ser México, como puede ser Chile u otros países, Perú, que ha sido muy exitoso, Colombia también en otros momentos, el mismo Panamá, ya viniendo más cerca. Pero tal vez podríamos ver otro país que es todavía más cercano, que en algunos momentos lo hemos visto como que está en una postura de desarrollo menor que El Salvador, pero que, y a pesar de todos los problemas políticos que tiene, a pesar de que tiene uno o ha tenido uno de los indicadores más altos de violencia del mundo, que está en el cono norte o en el triángulo norte de Centroamérica, y es Honduras. Honduras ha tenido una política de atracción de inversión ya por casi una década, que ha sido muy exitosa, a pesar de haber tenido un golpe de Estado, a pesar de tener una incertidumbre política que lo hemos visto en las últimas semanas, pues que ha tenido serios enfrentamientos en el país. A pesar de todo eso, Honduras ha llevado a cabo toda una política de promoción de inversión que le ha sido muy exitosa. Recordemos que allá a principios de la década de los 2010, ¿verdad? Ahí por 2010, 2011, ellos comenzaron a promover un evento que era para promover Honduras en el mundo, para poner a Honduras en el mapa de inversionistas en el mundo. Y logró hacer un evento muy exitoso en San Pedro Sula que convocó casi a 500 empresas. ¿Y cuál es la esencia de cómo se hace para poder atraer a esta cantidad de empresas para que puedan llegar a considerar invertir en un país como Honduras o un país como El Salvador? Pues lo importante es tener una propuesta. Si se tiene la definición de cuáles son los sectores a los que el país le apuesta, lo cual ya tenemos en El Salvador, o sea, no es que tenemos que ir a hacer más estudios, sino que ya está bien definido que tenemos ventajas competitivas en textiles, en bebidas, en plásticos, en aeronáutica, en farmacéuticos y en lo que se llama servicios a distancia. Generalmente lo conocemos como call centers, ¿verdad? Pero va un poco más allá de eso. Entonces, esos 6 sectores son sectores en los que ya se determinó que El Salvador tiene ventaja competitiva. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Después de ya tener definido en qué sectores. Si le queremos agregar algo más, pues se puede hacer. Si le queremos agregar el tema de infraestructura, si le queremos agregar el tema de turismo, ahí se puede complementar. Pero, ¿qué es lo importante a hacer? Ahí lo que viene es ya poder proponer proyectos específicos y decir, por ejemplo, en plásticos. En plástico lo que necesitamos es una inversión en este tipo de maquinaria, en este tipo de complemento a lo que ya tenemos de lo que se produce en El Salvador. Por ejemplo, en el tema de textiles, si se trae una nueva fábrica que genere nuevas materias primas, esa nueva materia prima genera toda una cadena de valor. Cuando uno habla del poliéster, cuando uno habla del rayón, cuando uno habla de todo lo que es los tejidos dry fit para deportes, todo eso, cada vez que se abre una fábrica que produce ese tipo de tela, por ejemplo, entonces se abre toda una línea de producción. Por ejemplo, dry fit, eso lo que genera es toda una línea de producción deportiva.
Y dentro de eso entonces se puede ir a equipos deportivos de liga profesional, como se puede ir a todo lo que son universidades en Estados Unidos, que nosotros tenemos fábricas aquí que producen mucho los uniformes, los equipos y todo tipo de implementos de ropa para las universidades en Estados Unidos. Entonces, todo eso es un mundo, al final de cuentas, lo que se puede generar de nuevos negocios cuando se trae una producción de materia prima adicional. Entonces, y eso en un sector, ¿verdad? Y eso abre toda una cadena de valor o complementa otra que ya se tenga. Entonces, eso es lo que se debe hacer en los sectores que ya se identificó. Si vemos, por ejemplo, el sector de aeronáutica, tenemos Aeroman. Aeroman ha venido creciendo fuertemente en los últimos años y tiene una capacidad de crecimiento todavía más grande. Entonces uno puede decir, bueno, o sea, si podemos hacer reparaciones de aviones, podemos fabricar piezas, podemos dar un paso más allá que ya sabiendo desarmar los aviones, por ejemplo, podemos llegar a todo lo que son los arneses, que le llaman, o sea, la parte eléctrica. Podemos fabricar cierta parte eléctrica de los aviones Airbus, y llamemos de un modelo en particular, el 320 o el 330 o el 321 o el 318. O sea, podemos especializarnos en un avión, por ejemplo. Eso es lo que tenemos en la zona de Santa Ana. En la zona de Santa Ana lo tenemos para ciertos modelos de carros, que son los arneses de carros. Y eso se produce aquí en El Salvador. Hay una empresa que se llama Yasaki, que produce esos sistemas eléctricos de los carros, de ciertos modelos de carros que exporta a Estados Unidos, y que después eso ayuda pues a complementar la fabricación de un carro. Entonces podríamos hacer eso para aviones, o podrían ser los asientos, por ejemplo, como el tapiz de los asientos. Podemos hacer la tela, podemos hacer después los asientos en sí, podemos pasar a desarrollar y diseñar nuevos tipos de asientos, por decir algo, ¿verdad? O puede ser un tipo de instrumento de los que maneja un avión, etcétera. O sea, ustedes piensen en la cantidad de piezas que trae un avión y que podríamos especializarnos en una marca en específico. Puede ser Boeing, puede ser Airbus, puede ser cualquiera de estas dos grandes compañías a las que le produzcamos alguna pieza o algunas piezas. Y eso para El Salvador podría ser una línea de producción que abre una nueva cadena de valor que además puede ser mucho mejor pagada que lo que son otros sectores que son menos especializados. Eso, por supuesto, necesita un complemento en educación para poder ir preparando personas para esto. Y supongo que en la parte aeronáutica podamos pensar y decir, dentro de 20 años queremos poder fabricar un avión en El Salvador. ¿Por qué no? ¿Verdad? O sea, si ya tenemos la capacidad de desarmarlos hasta el último tornillo, hasta el último cable, hasta la última pieza, podemos comenzar a buscar formas de mejorarlos y de ir desarrollando cierto tipo de avión también, que puede ser un avión pequeño de entrenamiento, por ejemplo, para pilotos, ya sean militares o civiles, o puede ser cualquier cosa así sencilla que nos vaya dando una posibilidad de ir desarrollando toda una industria. Así como eso, en la parte farmacéutica también hay mucho campo. Tenemos una inversión muy importante en El Salvador como la de Vijosa, que es un laboratorio salvadoreño que ha hecho una inversión de casi $40 millones en un nuevo laboratorio para exportación. Exporta a Centroamérica, al Caribe y más allá, a México y a otras áreas. Entonces, tenemos un potencial muy grande en la parte químico-farmacéutica, tenemos una facilidad, una especialización en eso. Tenemos también la parte bancaria. Podemos competir como centro bancario con Panamá y hacerlo más regional, nosotros, ellos más internacional, y de esa manera, pues ir nosotros perfeccionando nuestro sistema. Tenemos ventajas sobre Panamá, principalmente en todo lo que es la transparencia, la regulación del sistema, el control del lavado de dinero, etcétera, que Panamá acaba de entrar nuevamente en la lista gris. Entonces podemos tener nosotros una ventaja competitiva en eso. Entonces, lo que tenemos que definir es qué áreas. Dentro de esas áreas, poder proponer proyectos específicos. Y entonces salir a buscar inversionistas, hacer un evento, un mega evento como el que hizo en el 2011 Honduras, y entonces buscar a esos inversionistas, traerlos y traer 400, 500, 1000 inversionistas
traer a personas connotadas, por ejemplo, como acaba de venir acá al país el señor Carlos Slim, pero traerlo ya a un evento de ese tipo en el que él diga, sí, yo estoy invirtiendo en El Salvador en esto y esto. Sabemos que él tiene inversiones en Claro, que tiene en Sanborns, que tiene en Sears. Entonces, él diga, mi experiencia en El Salvador ha sido esta, ha sido positiva, tiene estos elementos. Entonces, eso da confianza a otros inversionistas, en poder traer a otros inversionistas connotados en ciertas áreas que vengan de otros países, de Estados Unidos, Europa, etc. Entonces, de esa manera, lo que podemos hacer nosotros es presentar toda una serie de portafolios de proyectos en los diferentes campos y ver quiénes están dispuestos e interesados en invertir en eso. Honduras lo hizo bien, y después, por ejemplo, recuerden que el evento fue en el 2011. En el 2016 se concretó una inversión de Nike. No quiere decir que en los demás años no se concretó nada. Claro que se fueron concretando inversiones importantes en diferentes campos, que era lo que ellos buscaban y donde ellos veían su especialidad. Pero en el 2016, por ejemplo, una icónica que fue la inversión de Nike. Y Nike hizo una compra de una empresa y generó 25,000 empleos. Solo Nike. Nike es la empresa de productos deportivos para que produce zapatos, ropa y demás. Y eso lo fue a producir cierta parte pues, de sus productos a Honduras. Entonces, nosotros tenemos la capacidad de poder atraer así empresas emblemáticas en diferentes campos, y eso nos puede hacer que nos ponga en el radar de las diferentes empresas, los diferentes sectores en el mundo para que puedan venir a El Salvador. Honduras, por ejemplo, ha seguido participando en otros eventos recientemente, 2018, 2019, en diferentes países. Por ejemplo, en Panamá acaba de haber una reunión en abril de este año en la que los Emiratos Árabes Unidos hicieron un evento con Panamá para poder hacer una relación entre este lado del mundo y lo que es el Medio Oriente. Entonces, hay muchas posibilidades de hacer las cosas. Lo importante es que enfoquemos bien a Proesa, que enfoquemos bien al nuevo secretario que tenemos de la presidencia, enfocado en comercio e inversión, el señor Catán, que debería de poder apoyar esa labor, y que vayamos resolviendo los cuellos de botella, que vayamos resolviendo los problemas en medio ambiente, toda la tramitología que hay, el problema de las aduanas. Entonces, de esa manera, en la medida que preparamos ese mega evento, vamos resolviendo los problemas que generan poco atractivo, digamos, para que el país pueda ser considerado competitivo. Y de ahí, entonces, presentar una gama de proyectos en cada uno de los campos que se determine que tenemos un crecimiento potencial o tenemos una ventaja competitiva en eso, y que en base a eso podemos ir desarrollando nuevas cadenas de valor. Entonces, lo importante es que el tema de seguridad se siga enfocando, se siga buscando soluciones, se siga actuando en base a la institucionalidad, pero que no descuidemos el tema económico, el tema de la atracción de inversión, tanto nacional como extranjera. Y eso requiere de un esfuerzo grande, requiere de poder armar carpetas de proyectos bien establecidas, y después que se tengan las carpetas, que se haya ido resolviendo los problemas que se tienen en los diferentes ministerios, instituciones de gobierno que entrampan la inversión. Entonces se puede hacer un evento, se atrae a personas connotadas como el señor Slim y otros que puedan dar testimonio de lo que es la inversión en El Salvador, y que de esa manera entonces podamos atraer esos nuevos sectores o la ampliación de las cadenas de valor que ya tenemos, y eso en los próximos años va a producir resultados. Eso no quiere decir que uno, porque salga, haga un evento de estos, en un año va a haber producido otros resultados. Muchas de estas cosas llevan 2, 3, 4, 5 años en concretarse, pero no importa, porque aquí estamos para largo plazo. Vamos concretando lo que se va pudiendo en el corto plazo, y en el mediano plazo pues se van a ir dando las inversiones de mayor envergadura. Así que esperemos que el nuevo gobierno pues se enfoque también en este aspecto. Es fundamental para la generación de empleo, para la generación de impuestos, porque todo esto al final produce impuestos también que pueden traducirse en obra social
para educación, para salud, para el mismo refuerzo, que necesita seguridad en las diferentes etapas que va a ir desarrollando, y podemos de esa manera pues enfocar al país realmente a que sea un atractivo para la inversión nacional y extranjera, para que crezcamos a tasas del 4, 5, 6% y que los salvadoreños pues puedan percibir un mejor futuro. Muchas gracias por habernos acompañado y nos veremos el próximo jueves si el Señor así lo permite. Muy buenas noches.